Últimamente, están llegando varios reporteros extranjeros a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Esta mañana llegó una reportera de la televisora estadounidense Telemundo para cuestionar a la presidenta Claudia sobre las estrategias de seguridad que está aplicando para combatir la delincuencia. Por su parte, la presidenta de México no dio lugar a las dudas y presenta el informe completo de seguridad a esta reportera de Telemundo. Veamos este diálogo circular y el informe general de seguridad por parte del secretario de Seguridad Pública. Gracias, presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Además del asesinato del alcalde de un municipio de San Luis Potosí y el empresario de Guanajuato, el estado más violento del país, ya van 5.559 homicidios, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos que hace el equipo interdisciplinario de Sedena, Marina y la Fiscalía. Usted presentó hace unos meses el Plan Nacional de Seguridad. ¿Qué evaluación hace de ese plan a 2 meses de su implementación? Gracias. Va avanzando, el plan va avanzando. Informe de seguridad, informamos cada 15 días de los resultados. La estrategia de seguridad consta de 4 ejes: atención a las causas, que siempre va a ser nuestra máxima, de que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y además de los programas de bienestar, de mejorar el nivel de vida de las y los mexicanos con el salario y otras acciones, además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de las becas, de la ampliación de los programas de bienestar, que hoy la mayoría ya son derechos en la Constitución. Significa también un programa que vamos a presentar el día de mañana de construcción de paz en los territorios, que está a cargo de la secretaria de Gobernación y la subsecretaria de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es atención a las causas. El segundo es más y mejor Guardia Nacional, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, y pedimos recientemente en los estados que asuman esta estrategia para que a su vez consoliden a las policías estatales con mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y al mismo tiempo la capacitación, formación, y que no haya este vínculo que todavía queda en algunos lugares de delincuencia y seguridad en las policías estatales. Y después entraríamos a las municipales. Después viene la inteligencia y la investigación. Ya se aprobó la constitucionalidad de la reforma al 21 constitucional y vamos a presentar en enero la ley del sistema de seguridad pública, del sistema de inteligencia e investigación para la seguridad pública, y también algunas modificaciones a la ley de seguridad. Y además estamos fortaleciendo pues todas las capacidades de inteligencia y investigación del Estado mexicano para la seguridad pública. Y finalmente la coordinación, que estamos trabajando en ello. Ya se han dado resultados en algunos lugares y vamos a seguir dando resultados en la atención a las causas y en disminuir la impunidad en México, que ese es el objetivo. Entonces vamos a seguir trabajando. He dicho que no es un asunto de un día, pero que si lo hacemos con constancia, mucha honestidad y coordinación permanente, van a haber resultados en la disminución de los delitos. Buenos días. En poco más de 2 meses de esta administración, en el Gabinete de Seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado los trabajos de coordinación, sumando las capacidades de fuerza, inteligencia e investigación de nuestras instituciones de seguridad, además de aumentar la cooperación con las entidades federativas para detener a generadores de violencia y disminuir los índices delictivos. Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Seguridad, hemos unido los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República,
y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Centro Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Investigación. Por supuesto, en el eje más importante contamos con la colaboración a cargo de la Secretaria de Gobernación en acciones de atención a las causas y justicia social. Como parte de esta colaboración, en la presente administración se han obtenido los siguientes resultados. Han sido detenidas 6.745 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 6.1 toneladas de drogas, además de 1.168 kilos y 428.578 pastillas de fentanilo. Sumado a esto, el día de ayer la Secretaría de Marina aseguró 1.300 kilogramos de cocaína más en Lázaro Cárdenas y el Ejército Mexicano aseguró 212 kilos de cocaína también en Chiapas. Se han asegurado 3.023 armas de fuego y 557.845 cartuchos. Estos aseguramientos representan menos violencia en las calles y menos dosis de droga que dañan la salud de millones de jóvenes. Además, estas más de 6.000 personas detenidas ya no podrán afectar la tranquilidad de las familias y comunidades en nuestro país. Pero también estas detenciones representan avances hacia la construcción de la paz, porque estamos convencidos que para disminuir los delitos también se debe detener a quienes los cometen. El día 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó incrementar las acciones para recuperar la paz y tranquilidad en Sinaloa. Del 3 de diciembre a la fecha se han llevado 21 acciones operativas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, logrando aseguramientos históricos de droga, incluyendo el de fentanilo y la detención de 29 generadores de violencia. Ayer también, en una acción coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, se detuvo a una persona más con orden de aprehensión generadora de violencia en Sinaloa. Como parte de los esfuerzos coordinados para combatir la producción de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, ha desarticulado y desmantelado 69 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 137.189 litros y 17.521 kilos de sustancias químicas, 51 reactores de síntesis orgánica, 62 condensadores y 10 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 26.249 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de los últimos 15 días. Resultado de la cooperación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Centro Nacional de Inteligencia y la Subsecretaría de Investigación, se realizaron 10 acciones operativas en la Ciudad de México, Nayarit y el Estado de México, donde se detuvo a Carlos Mario N., líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de personas y falsificación de documentos, encargado de la logística de las operaciones desde Centroamérica, quien contaba con una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República. Junto con él, fueron detenidas 9 personas más del mismo grupo delictivo, el cual mantenía operaciones en Guatemala, Colombia y México. De acuerdo con las investigaciones, esta organización traficaba con personas extranjeras desde el sur del país, las concentraban en la Ciudad de México y posteriormente las trasladaban a otros estados del norte. En una acción distinta, en Manzanillo, Colima, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, durante la inspección a mercancía de exportación procedente de Nuevo León con destino a Hong Kong, se aseguraron aproximadamente 116 kilogramos de metanfetamina, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada de $1.689.000. En Acapulco, Guerrero, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Francisco N., quien formaba parte de un grupo generador de violencia en el municipio de Acapulco y a quien se le relaciona con el homicidio de 3 personas. En Morelia, Michoacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble y cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis N.,
integrante de una célula delictiva independiente dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Australia y Europa. En un cateo posterior, se aseguraron 80 kilos de metanfetamina, una prensadora hidráulica, una empacadora al vacío y un vehículo. En Linares, Nuevo León, mediante trabajos de inteligencia, se detuvo a José Jaime N., coordinador de una célula delictiva, junto a otros 7 integrantes de este grupo, a quienes se les aseguraron armas largas, armas cortas, dosis de metanfetamina y equipo táctico. En Apodaca, Nuevo León, personal del Ejército y la Fuerza Civil de Nuevo León y de la Fiscalía del Estado detuvieron a 3 integrantes de un grupo criminal, entre ellos Arnulfo N. Se aseguraron 1,000 cartuchos, 810 kilos de marihuana y 2 vehículos. Por otra parte, tras el reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa y resultado del trabajo realizado por equipos de inteligencia e investigación de campo, así como del seguimiento a denuncias ciudadanas, se efectuaron acciones operativas encabezadas por la Secretaría de Marina en Ahome y Guasave, que derivaron en la detención de Elier Jaciel y Javier Alonso N., encargados del tráfico de fentanilo. Además, se identificaron 2 inmuebles utilizados para el almacenamiento de la droga, donde agentes también de la Secretaría de Seguridad, personal del Defensa, Marina y Fiscalía General de la República realizaron el aseguramiento histórico de más de 1 tonelada de fentanilo. Este aseguramiento equivale a 20 millones de dosis que esta mortal droga no llegará a las calles, con una afectación económica importante a la delincuencia organizada. En otra acción operativa en Culiacán, resultado del intercambio de información de inteligencia, se ubicó un laboratorio utilizado para la elaboración de metanfetamina y almacenamiento de marihuana. En el lugar se aseguraron varios kilos de este narcótico y se detuvo a 2 integrantes del grupo delictivo. Asimismo, en una operación coordinada entre el Ejército, Marina, Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión contra Paula Alexander N. y Carla N. Esta persona es identificado como operador de una célula, quien coordinaba la vigilancia, robo de vehículos y homicidio de integrantes de grupos rivales, además de suministrar armas de grueso calibre, artefactos explosivos improvisados y participar en el trasiego de droga. También en Culiacán, como resultado de información de inteligencia del CNI y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se interceptó un tractocamión que transportaba 16,000 litros de un precursor químico utilizado para la elaboración de metanfetamina y se detuvo a 2 personas. Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 44 millones de pesos. En otro hecho realizado también en Culiacán, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad, junto con la Fiscalía General de la República, detuvieron a Crescencio N., quien era requerido por las autoridades de Estados Unidos y contaba con una ficha de búsqueda por el FBI. En otro evento realizado en Los Mochis y en seguimiento al aseguramiento de la tonelada de fentanilo, fue detenido Adrián N., vinculado con el tráfico de esta droga, a quien también se le aseguró 1 kilo de pastillas. En Badiraguato, Sinaloa, el Ejército, la Policía Ministerial y la Secretaría de Seguridad realizaron la detención en flagrancia de Hernán N., integrante de un grupo criminal identificado como responsable de trasiego de droga desde Culiacán hacia Estados Unidos, quien cuenta con una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada. En Altar, Sonora, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, fueron detenidos 9 integrantes de un grupo delictivo. Se aseguraron 15 armas largas, 7,360 cartuchos de diferentes calibres, más de 300 cargadores, 66 artefactos explosivos, así como equipo táctico y vehículos con blindaje artesanal y 3 cuatrimotos. En Nogales, Sonora, personal del Ejército y de la Fiscalía General de la República detuvieron a Héctor Gustavo N., generador de violencia e integrante de una célula delictiva, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas. En Tabasco, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía del Estado detuvieron a Rodolfo N., de nacionalidad extranjera, identificado como responsable del ataque a un bar en esta entidad, en donde fallecieron 6 personas y otras 10 fueron heridas el pasado 24 de noviembre. Finalmente, en Veracruz, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, junto con la Fiscalía General de la República, catearon 6 inmuebles vinculados con robo y contrabando de hidrocarburos. Detuvieron a 10 personas, asegurando armas largas, granadas, cartuchos, 1,197,750 litros de hidrocarburo, 12 contenedores y 2 bombas trasvases. Con estas acciones, confirmamos que la coordinación
el trabajo de inteligencia, la investigación y la suma de voluntades da resultados. En nuestras instituciones de seguridad hay miles de hombres y mujeres que todos los días hacen un gran sacrificio y dan su mayor esfuerzo para proteger a nuestras comunidades. A ellas, nuestro reconocimiento a su labor. La seguridad requiere, como lo hemos dicho, de la participación de todos. Y en estos meses ha sido fundamental la participación de la ciudadanía, con quienes hemos tenido un incremento en las denuncias. Tenemos que trabajar en unidad para construir juntas y juntos el futuro de paz y tranquilidad que queremos para nuestro país. Muchas gracias. El día de hoy vamos a informar sobre la incidencia delictiva con datos consolidados correspondientes al mes de noviembre que fueron enviados por las 32 fiscalías y procuradurías estatales del país, así como los datos preliminares de homicidio doloso en los primeros 16 días del mes de diciembre de este 2024. Además, informaremos sobre la incidencia de delitos del fuero federal que tienen como fuente la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía General de la República. La siguiente, por favor. Gracias. Durante el mes de noviembre se contabilizaron un total de 2.461 homicidios dolosos. Esto es un promedio mensual diario de 82 víctimas de este delito al día. En lo que va de 2024, el mes con mayor número de homicidios ha sido junio con 89.3, seguido de abril con 87.2. Por su parte, los meses que menos homicidios han registrado son marzo con 77.9 y enero con 78.5. Ahora, en lo que respecta al promedio diario de homicidios de diciembre hasta el día de ayer, es decir, durante los primeros 16 días del mes, de acuerdo a las cifras preliminares de las fiscalías estatales, se tiene un promedio de 68.1 homicidios al día. La siguiente. En relación con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año publicadas por el INEGI, se presenta una reducción año con año, ya que, como puede verse en la gráfica, en 2018 se registraron 100.5 en promedio al día, 100.4 en 2019, 100.5 en 2020, 97.8 en 2021, 91.2 en 2022 y 88.4 en 2023. Por su parte, durante 2024, con datos consolidados hasta noviembre y con datos preliminares hasta el 16 de diciembre, el promedio diario de víctimas de homicidio es de 82.3. Esto es una reducción del 18% entre 2018 y 2024. Siguiente. En lo que respecta al comportamiento del homicidio doloso en las entidades del país, se identifica que prácticamente la mitad de dichos homicidios, el 49.6%, se sigue concentrando en 7 estados. Estos son Guanajuato con 10.4%, Baja California con 7.9%, Estado de México con 7.6%, Chihuahua con 6.7%, Jalisco con 6%, Guerrero con 5.8% y Nuevo León con 5.2%. En relación a las tendencias de homicidio doloso en las 3 entidades que concentran mayor número de este delito, se observa lo siguiente. La siguiente, por favor. Durante 2024, Guanajuato ha registrado un promedio de 8.4 homicidios diarios, siendo octubre y septiembre los meses con el promedio más alto del año, con 10.32 y 9.43 homicidios diarios respectivamente. En relación con los datos preliminares de diciembre, el promedio diario es de 8.94. La siguiente, César. Por su parte, durante 2024, Baja California registra un promedio anual de 6.5 homicidios diarios. Si bien entre junio y septiembre el promedio de homicidios había tenido un incremento mes con mes, como puede verse en la gráfica, de octubre a los datos preliminares de diciembre se identifica una disminución
pasando de 7.13 homicidios diario promedio en septiembre a 4.94 durante lo que va de diciembre. La siguiente. El Estado de México, por su parte, registró en enero de 2024 el promedio diario más alto de homicidios dolosos, con 7.16 víctimas al día. En los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre, se observa una disminución, destacando noviembre como el mes con el promedio más bajo, con 5.4 homicidios diarios, y de acuerdo a los datos preliminares de diciembre, con un promedio de 5.44. En el caso de Sinaloa, en la gráfica se identifica estabilidad en las cifras durante los primeros 8 meses del año, promediando entre 1.8 en su mes más alto, que había sido enero, y 1.1 en su mes más bajo, que había sido marzo y abril. Sin embargo, como todos sabemos, a partir de septiembre se registra un incremento significativo, pasando de 1.42 homicidios diarios en agosto a 4.77 en septiembre, y que alcanzó su punto más alto en octubre con un promedio diario de 5.87 víctimas al día, seguido de noviembre con 5.8. Asimismo, de acuerdo a los datos preliminares al 16 de diciembre, en este mes se registra un promedio de 5.5 homicidios diarios, lo que indica una contención en la incidencia de homicidios en este estado. En lo que respecta a Guerrero, su promedio anual preliminar de 2024 es de 4.8 homicidios diarios. Como puede verse también en la gráfica, octubre fue el mes más alto del año. Sin embargo, se identifica una reducción en noviembre con 4.43 homicidios diarios y en datos preliminares de diciembre con 2.94. En lo que respecta a los delitos de alto impacto totales, es decir, de los delitos sumados de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y los robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y casa-habitación, se identifica que hay una disminución año con año en estos delitos, que pasaron de promediar 969.4 al día en 2018 a registrar un promedio de 604.8 delitos diarios en 2024, es decir, una reducción del 37.6% en este periodo. En el análisis comparativo en los periodos de enero a noviembre de 2019 y enero a noviembre de 2024, podemos identificar que el homicidio doloso se redujo en 13.1%, el feminicidio menos 14.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego menos 18%, el secuestro extorsivo menos 69.8%, la extorsión 15.6%, todos los robos con violencia menos 40.1%, el robo a casa habitación con violencia menos 44.9%, el robo de vehículo con violencia menos 32.5%, el robo a transportista con violencia menos 33%, el robo a transeúnte con violencia menos 33.7% y el robo a negocio con violencia 49.5%. Asimismo, otros robos con violencia tuvieron una disminución de el 45.6%. En lo que respecta a los delitos del fuero federal, entre 2018 y noviembre de 2024, también hay una disminución de menos 30.1%, ya que los delitos pasaron de 309.4 en promedio al día a 216.3 en 2024, con corte a noviembre. Esto sería por mi parte en cuanto al informe de incidencia delictiva en el país. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, Presidenta. Isa García, del canal Telesur. Sobre el tema de seguridad, varias preguntas. Sobre Chiapas,
¿Hay algún plan para hacer operativos como en Sinaloa, donde se ha reforzado la seguridad y ahí se vieron los resultados? Y luego, ¿qué otras acciones planean llevar a cabo para poner fin a la guerra entre los grupos delictivos en Sinaloa? Sobre el plan de visita casa por casa, ¿qué hacen con la información que se recoge ahí, que se ve que es valiosa? ¿A dónde va esa información? Y luego, ¿cómo planea usted como presidente al gobierno cambiar la percepción que tienen algunos medios o que dan algunos medios de que la guerra, lo que se está implementando como estrategia de seguridad no está dando los frutos esperados? ¿Por qué usted está tan segura de que la estrategia de seguridad sí va a funcionar, como lo ha dicho en este consejo? La estrategia de seguridad, voy a repetir los ejes. Atención a las causas. ¿Qué hace el equipo de trabajo? Estos servidores públicos o estas servidoras públicas que están yendo a los distintos territorios no son personas que hayamos contratado en particular para esta acción. Son servidoras y servidores públicos que tienen tareas en el gobierno y además les estamos dando la tarea que vayan a territorio. Y hay responsabilidades de cada una y cada uno de ellos. Se hace esta visita casa por casa, se hacen ferias de paz, se forman comités de paz. Queremos también avanzar en senderos de paz, como los senderos seguros que hicimos en la Ciudad de México junto con presidentas y presidentes municipales. Esta información que se recaba se orienta a las distintas instituciones. Si hace falta más becas, pues va a la Secretaría de Educación. Si el tema es bacheo, pues va a la Presidencia Municipal o al Estado, o en su defecto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es decir, se distribuye, pero se da un seguimiento muy especializado, como un programa especial a estas zonas en donde se está trabajando. Y no es de que se vaya un día y se retiran, se quedan por lo menos un año en los lugares. Se pueden ir turnando los servidores públicos, pero están determinados para poder ir a estos lugares. Entonces, es una estrategia que desarrollamos, se desarrolló con Rosa Isela, en el caso de Aguililla y otros lugares en el gobierno anterior, y nosotros lo hicimos en la Ciudad de México con el programa Barrio Adentro. Entonces, están juntando, está Estela Damián, que fue quien coordinó el programa Barrio Adentro en la Ciudad de México, y se orienta a las distintas instituciones. En este programa vamos a incorporar el programa en particular junto con las iglesias, pero en particular con la Iglesia Católica, de sí al desarme, sí a la paz. Se trata de, en los atrios de las iglesias, colocar lugares en donde la gente puede ir a entregar su arma de manera voluntaria y se le da recursos económicos a partir del arma que está entregando sin ninguna investigación previa. Lo que queremos es desarmar. Esto se va a incorporar el año que entra, lo hicimos también en la Ciudad de México y también tuvo importantes resultados. Entonces es una estrategia integral, además de todo lo que hacemos, de los programas de bienestar, del programa de vivienda, en fin, de todos los programas que tenemos incorporados y de derechos, de que los jóvenes vayan a la escuela o tengan trabajo a través de Jóvenes Construyendo el Futuro. El fortalecimiento de la Guardia Nacional, que es una tarea principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, que están haciendo un excelente trabajo. Y después la inteligencia y la investigación, que lo que hicimos fue modificar el 21 constitucional para darle a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana las facultades para poder coadyuvar con el Ministerio Público a través de una estrategia de inteligencia e investigación que lleve a la detención de delincuentes. Entonces, se está fortaleciendo la Secretaría en este sentido y al final la coordinación. Cada gobernador tiene su propia estrategia. Nosotros tenemos que participar junto con las y los gobernadores y nosotros orientamos a que todos participen en el Gabinete de Paz que se desarrolla por lo menos de lunes a viernes, encabezado por cada gobernador. Entonces son estrategias particulares y no es que
porque eso sí, nosotros no pactamos con delincuentes. Lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad. Y en eso, como ustedes ven, ya está dando resultados. No es que vamos a dar resultados en el largo plazo, ya está dando resultados y estamos convencidos de que esta estrategia va a ir, si le damos seguimiento, porque este es un asunto de todos los días, no se puede dejar, es todos los días con mucha supervisión de lo que se está haciendo, y si seguimos así, pues van a bajar todavía más los índices delictivos. Gracias, Presidenta. En temas internacionales, ayer Trump dio una conferencia de prensa, hay que hablar de Trump, lo siento, dio una conferencia de prensa en Mar-a-Lago y él afirmó que su gobierno hará como una especie de montaña del muro fronterizo con México. Dijo que gastará cientos de millones de dólares en construir el mismo muro y que ya existe, y pidió al gobierno de Biden dejar de deshacerse de las piezas estas utilizadas, que no se utilizaron en el primer muro cuando Trump estaba de presidente. En su opinión, ¿un muro más grande o un muro que separe Estados Unidos de México es la solución para contener los flujos migratorios, o hay que dar más, hay que hacer más? Hace unos meses el presidente López Obrador reveló aquí mismo que en una de las llamadas que hizo con el presidente Trump en su momento, le dijo: puede usted poner bardas, pero le enseñó una fotografía de un túnel por donde pasaban droga y migrantes. Nosotros siempre hemos sido de la idea de que hay que construir puentes y no muros, y que la solución más humana y más efectiva a la migración es la atención a las causas. Invertir, apoyar, para que la gente no tenga que emigrar por necesidad. Esa siempre va a ser nuestra visión, y el próximo año hay recursos destinados para seguir apoyando a Honduras, a Guatemala, a El Salvador y a otros países en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida. Ahora, nosotros tenemos una estrategia, que fue lo que comenté con el presidente Trump en las llamadas, en la segunda llamada por teléfono, en donde evitamos que lleguen caravanas al norte del país, a la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, a través de la atención de los migrantes previamente, de manera humanitaria. Y también dio resultado, hay que ver qué va a hacer el presidente Trump, que este esquema que planteó el presidente Biden de esta forma legal de entrar a Estados Unidos, que se le llamó CBP-1, en vez de que solo se diera, o que se le llama todavía, de la Ciudad de México hacia el norte, se diera en el sur, o sea, el paralelo 19. Del país. Y eso dio resultados para la migración legal. Y la otra pues se está atendiendo de diferentes maneras. Entonces, nuestra visión siempre va a ser atención a las causas, y nuestro mensaje siempre es colaborar en el ámbito de la defensa de nuestra soberanía, colaborar en temas de seguridad, colaborar en temas de migración, y vamos a trabajar con diálogos de alto nivel. Eso es lo que nosotros queremos, y que no es necesario poner ninguna tarifa, como dicen ellos, ningún arancel, sino al contrario, mantener y fortalecer el tratado que ha dado resultados a Estados Unidos, a Canadá y a México. Entonces es nuestra visión, y en eso seguimos comunicándonos en la medida de lo posible. Ellos están esperando a la ratificación. La mayoría de los nombramientos que ha hecho el presidente Trump, entre ellos el secretario de Estado Rubio, todavía no ha sido ratificado por el Senado. Entonces, hasta que no sea ratificado por el Senado de Estados Unidos, pues no pueden empezar formalmente los diálogos. Entonces, en eso estamos trabajando, y
creo yo que vamos a lograr un entendimiento con el presidente Trump. Vean lo que pasa cuando no hay coordinación, como el caso de Sinaloa. Es cierto, y es cierto que usted ha creado una especie de equipo o de gabinete pequeñito para atender todo este tema de las relaciones con Trump, porque usted lo decía, no solo pasan por un muro ahora que quiere hacer más grande, sino también por los aranceles y otros temas. Y bueno, usted sabe que le ha ido bastante mal a Justin Trudeau después que visitó a Trump en Florida, y de hecho ya 2 ministros renunciaron. Problemas tiene bastante porque le llovieron burlas, críticas por haber ido a ver Trump. ¿Usted se mantiene en lo dicho de esperar al 20 de enero para decidirse si la va a visitar, si se va a encontrar, qué va a pasar? Pues vamos a esperar a la ratificación de los servidores públicos que él nombró y si es necesario previamente, porque obviamente nosotros queremos lograr un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump, previo a su llegada. Para ello, pues tienen que ratificarse a los funcionarios y si es necesario, pues hablaremos por teléfono nuevamente. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, siempre defendiendo a las y los mexicanos en Estados Unidos, siempre, porque es nuestra tarea, nuestra función, nuestra responsabilidad y además lo hacemos por convicción. Y también las relaciones que se tengan que establecer. La Fiscalía tiene relación con el Departamento de Justicia, la Secretaría de Seguridad pues tiene relación con el gobierno de Estados Unidos, la Defensa tiene relación, la Marina tiene relación. No hay un equipo creado para eso. No, lo que estamos es trabajando y fortaleciendo nuestra visión para poderla presentar adecuadamente, que parte de ello lo hicimos sobre todo en la segunda llamada por teléfono, y si es necesario hablaremos nuevamente antes, si es posible, con el presidente Trump, y si no, pues ya será a su llegada. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ahora, nosotros nunca vamos es decir, todos los presidentes, primeros ministros, merecen respeto. Todos. Podemos no estar de acuerdo y se dice cuando uno no está de acuerdo. Pero nosotros, y esa es la política exterior mexicana establecida en la Constitución, es la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y el respeto y la búsqueda de la paz siempre. Hola, Presidenta, muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Presidenta, un ala del Yunque de este grupo de ultraderecha católico se está agrupando con otras organizaciones para formar un nuevo partido político, con la intención de formar un nuevo partido político que se llamaría México Republicano. Esta ala yunquista está encabezada por el exgobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva. ¿Cuál sería su opinión a este respecto? Pues no tienen mucho futuro, ¿no?, en México. La verdad. Primero me llama la atención que sea republicano, ¿no?, porque ellos nunca defendieron la república. Pero bueno, más allá de eso, no creo que ese conservadurismo en México nunca ha tenido mucha perspectiva. Pues porque la historia de México es muy rica en lo que significó el liberalismo mexicano del siglo XIX, encabezado en su momento por Benito Juárez y los liberales mexicanos, la Revolución Mexicana. Entonces la verdad no le veo mucha perspectiva. Tienen su derecho a formarse. Todos tienen derecho, pero no creo que sea muy... A ver si juntan los 3,000, ¿no? Son 3,000 que tienen, asambleas de 3,000, ¿no?, que tienen que hacer. Y un porcentaje ya que tengan el permiso de participación. ¿No le preocuparía al movimiento de usted entonces la posible creación de este partido político?
Pues no. Muchas gracias, Presidenta. Preguntarle al secretario de Seguridad, ¿qué reporte hay sobre el ataque con explosivo registrado ayer en Cotija, Michoacán, contra elementos de la Sedena? Buenos días, con su permiso, señora Presidenta. El día de ayer a las 9 de la mañana en un lugar al sur de Cotija, en un municipio, se tuvo información que ahí existía un campamento con personal armado. Se despliega personal militar, son 4 bases de operaciones al mando del coronel comandante del batallón responsable de ese sector. Se trasladan, se realizan reconocimientos aéreos, sí se ubican unas instalaciones que fungían como un campamento, con parapetos, con organización del terreno, que ahí no se observa gente armada en ese momento. Inician el desplazamiento, arriban a ese lugar, pero hay troncos, ya no pueden seguir avanzando con los vehículos, descienden, inician su desplazamiento a pie y localizan 3 cuerpos desmembrados. El personal rodea el área para efectuar reconocimientos y en ese momento estalla un artefacto explosivo improvisado. Lamentablemente fallecen 2 compañeros, 2 soldados y 5 más fueron heridos, entre ellos un mayor que llevaba el mando de ese grupo. Un sargento primero y 3 soldados también fueron heridos. Son evacuados mediante una fuerza en situación de alerta en helicóptero que estaba sobrevolando el área. Son evacuados al hospital de zona de Apatzingán, Michoacán, y pues eso es lo que tenemos. Siguieron avanzando, llegaron a las instalaciones donde se encontraba el campamento, estaba abandonado, no había nada más, y esa es la situación. ¿Qué grupo criminal sería el responsable de este ataque, general? Bueno, tenemos la idea, únicamente es la idea, porque al estar del lado de Michoacán, desde la época de Aguililla, el grupo de delincuentes locales ponían muchos artefactos explosivos de este tipo para que no ingresara el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces suponemos que es el grupo local de Michoacán. Cárteles Unidos. Cárteles Unidos. Sí. ¿Preocupa a la Secretaría de la Defensa Nacional la utilización de estos artefactos por parte de grupos de la delincuencia organizada? Bueno, pues todo lo que hace la delincuencia organizada nos preocupa. Respecto a los artefactos explosivos que emplea la delincuencia organizada, son elaborados de una manera muy rústica. No son fabricados, no son del tipo que utilizan las Fuerzas Armadas. Nosotros no utilizamos minas, el ejército mexicano no, pero otros países sí. Claymore, en el caso de los Estados Unidos, minas antipersonal de ese tipo, pero no, de estos no se han localizado. Repito, son rústicos, los emplean mucho ellos, los de delincuencia organizada. Afortunadamente no son muy efectivos en ese sentido. En el sexenio pasado, lamentablemente, fallecieron 6 militares en todos los 6 años a causa de este tipo de artefactos. Y en esta ocasión pues, sucedió este lamentable incidente. En la mañana la señora Presidenta y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas me dio una instrucción para que le dé las condolencias a la familia, todo el personal del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México. Nos unimos a esas condolencias y también para sus compañeros de arma. Vamos a ver que se les proporcionen todos los apoyos que les corresponden conforme a nuestra ley del ISFAM a las familias. Vamos a seguir nuestro protocolo militar para el tema de las ceremonias
y los vamos a apoyar, los vamos a seguir apoyando, estar pendientes de esas familias y espero que se genere la conciencia social que debe existir para que en México se reconozca a esta gente que cumple con su deber como lo que son verdaderos héroes que están protegiendo a la población. Muchas gracias, general. Preguntarle al secretario de Seguridad, el día de hoy publicamos en Milenio que el grupo criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua, se está expandiendo en nuestro país, que tiene presencia y operación en 6 entidades. Preguntarle cuál es la información que tiene el Gabinete de Seguridad sobre este grupo delictivo, secretario. Como lo informamos, la semana pasada hubo una detención relacionada con esta célula. Aquí en la Ciudad de México se trabajó en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Fue una operación que se llevó a cabo por parte del Gabinete de Seguridad, donde participó la Fiscalía General de la República, Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad a través de la Subsecretaría de Investigación y el Centro Nacional de Inteligencia. Se detuvieron a 5 personas la semana pasada relacionadas con esta célula, con este grupo Tren de Aragua, que a su vez estaban vinculados y relacionados con dos lamentables feminicidios que ocurrieron en la Ciudad de México en junio. Estas personas de este grupo delictivo de Tren de Aragua están relacionadas con explotación sexual y tráfico de personas. Tenemos investigaciones para continuar deteniendo a estas personas. No tenemos registrada una expansión como tal, pero sí tenemos registrada la actividad de estos sujetos aquí en la Ciudad de México y por eso fue la detención. La detención que se hizo también en esta semana de las 10 personas que informé hace unos minutos, si bien son también personas extranjeras y el líder es también extranjero, no está relacionado con este grupo Tren de Aragua. ¿Han detectado ustedes en el Gabinete de Seguridad alguna alianza de este grupo con otras organizaciones de la capital del país o de otras entidades? Ninguna. Lo que sí detectamos en la investigación pasada, en la detención pasada, es que sí tenían contacto con ciertos narcomenudistas de la Ciudad de México, pero no como una alianza como tal, sino simple consumo y venta. ¿Entre las actividades ilícitas de este grupo está tráfico de inmigrantes, secretario? En el de ayer, sí, el que se reportó, de las 10 personas detenidas son totalmente tráfico de migrantes, se operó en Ciudad de México y Nayarit. El otro relacionado con el Tren de Aragua fue más bien una detención donde estaba relacionada con feminicidios y explotación sexual. Muchas gracias, secretario. Finalmente, preguntarle al fiscal general de la República cuál es la situación jurídica de Osiel Cárdenas Guillén, qué representa esta deportación hacia nuestro país y si ya se cumplimentaron las 3 órdenes de aprehensión que están pendientes en su contra. Sí, como lo informé hace un momento, esta persona ya está recluida para cumplir con las sentencias que tiene en su contra y todas las órdenes de aprehensión que estaban pendientes se van a ejecutar dentro del propio penal, como es la costumbre y como es la obligación procesal. Eso es lo que tenemos en este momento. A ver acá, la compañera. Muy buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, por ahí ya una compañera comentaba justamente este operativo que hizo el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el fin de semana, donde detuvieron a 92 policías presuntamente relacionados con algunos grupos delictivos. En este sentido, presidenta, preguntarle si ya se sentó de manera oficial a platicar con el gobernador que tomó protesta justamente el fin de semana, usted o el secretario de Seguridad, para implementar o enriquecer la estrategia que él pues va a aplicar para el Estado. Ya se habían reunido el secretario con el gobernador, vinieron en su momento el gobernador constitucional, Rutilio, y Eduardo como gobernador electo al gabinete, después tuvieron algunas reuniones. El sábado que estuvimos en el recorrido del tren, aproveché para tomar acuerdos con los 5 gobernadores y, bueno, 3 gobernadores y 2 gobernadoras del sureste. Ahí platicamos de obras públicas, distintos apoyos, el proyecto que tenemos de polos de bienestar en Tapachula y en la zona sur, en la frontera con Guatemala, y también de la parte de la estrategia de seguridad que han estado trabajando, platicando con el secretario.
Presidenta, justamente en esta estrategia de seguridad que usted presentó hace un momento del municipio de Panteló, comentarle que algunos pobladores han dado a conocer que el Consejo Municipal que pues está en el municipio es una imposición y señalan como responsables a integrantes del grupo de los Herrera, que son este grupo con quienes los del Machete se confrontaban, ¿no? ¿Han atendido ahora que ya entró el nuevo gobernador, el municipio? Usted ya presentó pues estas cifras, también saber qué otra estrategia de seguridad enfocado específicamente en Panteló, teniendo en cuenta que todavía está la demanda de los 21 desaparecidos justamente por parte del grupo del Machete. ¿Qué más se va a implementar para poder garantizar la justicia a esta población? Es un municipio donde no se ha podido llevar a cabo elección constitucional, de tal manera que no han podido decidir su presidente o presidenta municipal. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se nombra un consejo por parte del Congreso Estatal de Chiapas. Tenían un consejo nombrado por el Congreso. Recientemente, hace unos meses, nombraron a otros por parte del Congreso de Chiapas. Y es algo que realmente le corresponde a Chiapas y nosotros vamos a apoyar en todo lo que se requiera para poder llevar a cabo, si es factible, la elección. Lo que se hizo, porque un grupo llegó a tomar la presidencia municipal y teníamos información desde días antes, y además el día que estuve presente en la inauguración de la carretera, la ampliación de la carretera de Tuxtla a San Cristóbal, se acercaron varias familias a decirme que pues este grupo que había entrado había generado mucho miedo en la población. Entonces, lo que se hizo en ese momento por parte de la Secretaría de Gobernación fue ponerse en contacto era justo los días del gobierno saliente y el gobierno entrante, con el gobierno saliente para poder hacer algunas mesas de trabajo. Y se tomó la decisión de que entraran elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como labor social. Entonces se entró a repartir despensas en las casas y también a recuperar los servicios que no tenían, luz y agua. Entonces se hizo esta labor social, se sigue trabajando en la zona y además pues ya se hicieron algunos trabajos relacionados con seguridad. Y la parte política, pues hay que ponerse de acuerdo, digo política en el sentido de la elección que tiene que haber en Panteló, pues tiene que haber coordinación con el gobierno del estado. Esa es la circunstancia que priva hoy y afortunadamente pues hay presencia todavía de la Sedena, de Secretaría de Gobernación y en coordinación con el gobierno del estado. Presidenta, también preguntarle, justamente ayer el gobernador Eduardo Ramírez ofreció una conferencia de prensa y él mencionaba que pueden haber actores políticos que incluso lo apoyaron a él en la campaña, pero si se conducen fuera de la ley no habrá impunidad. En este sentido, preguntarle si, también tienen contemplado realizar algún operativo tipo el operativo Enjambre que hubo en la Ciudad de México, si es que acaso en este nuevo gobierno se llegan a detectar casos o actos de corrupción, y también si estuvieran involucrados funcionarias y funcionarios del gobierno saliente, ¿también usted apoyaría que no hubiera impunidad en estos casos? No es un tema político. Es un tema de justicia y de seguridad y de aplicación de la ley. Entonces, en el caso no fue en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, la Fiscalía del Estado de México tenía una investigación que involucraba a una presidenta municipal y a varios funcionarios de seguridad de distintos municipios. Entonces, el operativo en realidad fue parte del resultado de una investigación que culminó en la detención de estas personas. Así como en el Estado de México, en cualquier lugar del país, nosotros no porque sean de un partido político o de otro, aunque sean de Morena o de cualquier partido político aliado o de otro partido político que sean adversarios políticos, si están vinculados con la delincuencia, tiene que demostrarse, tiene que haber pruebas, evidentemente, y girarse por parte de un juez las órdenes de aprehensión. Entonces, eso es
en todo el país. La colusión entre gobierno y delincuencia pues tuvo su máxima expresión con García Luna, y vean a dónde llevó en México. Entonces, pero no es un asunto de que parta, de que vamos a buscar, sino las investigaciones criminales que se hacen, pues a veces dan estos resultados, y cuando hay pruebas, pues se pide la orden de aprehensión, en su caso al juez. Finalmente, Presidenta, déjeme comentarle que la semana pasada que hubo justamente la designación de titulares de fiscalías en el Estado, algunas colectivas de derechos humanos, colectivas feministas se pronunciaron en contra de la designación de la fiscal que va a estar al frente de la Fiscalía de Investigación de Feminicidios. Déjeme leerle el pronunciamiento, dice… ¿De dónde? De Chiapas, de la Fiscalía de Feminicidios de Chiapas. Las organizaciones de la sociedad civil y mujeres firmantes, ingenieras, comunicólogas, doctoras, biólogas, maestras, abogadas, amas de casa, nos pronunciamos colectivamente con preocupación ante la reciente designación de la persona encargada de la Fiscalía de Feminicidios de Chiapas, misma que ha sido señalada en varias ocasiones por su actuar como fiscal de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas y posteriormente como abogada particular defensora de Yudiel Flores Tobar El Coyote, acusado de trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil. Asimismo, en su momento como fiscal especializada de feminicidios, fue señalada de presuntamente ventilar expedientes de mujeres víctimas de feminicidio a despachos jurídicos que defendían a los presuntos feminicidas. Esta situación nos preocupa y alarma, ya que su actuar estaría sujeto a intereses contrarios al objetivo de dicha fiscalía. Es decir, pone en riesgo el manejo imparcial y ético de la Procuración de Justicia que tanto necesitamos las mujeres, niñas y adolescentes en Chiapas, por lo que solicitamos que se fortalezca la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Feminicidio con personal con trayectoria profesional, perspectiva de género, derechos humanos y compromiso públicamente reconocido con la causa, lo que nos daría confianza de que sus actuaciones estarán regidas bajo el irrestricto respeto al marco normativo sobre los derechos de las mujeres y las infancias, por ellas, las familias, por nosotras, por las niñas, adolescentes y mujeres de Chiapas. La fiscal que fue nombrada es Cintia Velázquez Sánchez y justamente fue señalada de estar defendiendo a este sujeto que fue acusado de pornografía infantil. ¿Habría forma de que las autoridades federales intervinieran o pudieran hacer un acercamiento justamente para investigar si esto es correcto y en dado caso reasignar a alguien que tenga el perfil idóneo para poder estar al frente de esta fiscalía? No les corresponde al gobierno federal nombrar fiscal en Chiapas. De hecho, la fiscalía pues es autónoma. Pero podría haber un acercamiento con el gobernador justamente para… Pues hay que revisar el caso. No tengo yo conocimiento particular de este caso. Sería bueno pues que lo revisara el fiscal que llegó y que nombró a esta fiscal, ¿no? Frente a lo que está pidiendo la ciudadanía. Hola, buenos días. José Leveña, de Publimetro. Primero quería preguntar sobre el dato negativo que presentaron ahora mismo, que fue el 15.6% aumentó la extorsión. Era un tema que ya hablamos también hace 15 días. ¿Cómo están trabajando la Secretaría de Seguridad para evitar este tipo de delito que también está afectando a extorsiones telefónicas, están difamando también en redes sociales, se crea bullying y además hay muchas estafas telefónicas? ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Ahora le pido al secretario que conteste las particularidades, pero recuerden que la extorsión acaba de ser tiene que publicarse en el Diario Oficial, pero se decretó delito con prisión preventiva oficiosa. De ahí tienen que desglosarse una serie de acciones en las leyes secundarias y particularmente en el Código Penal para caracterizar este delito. Eso va a ayudar a disminuir este delito. Es un delito, es de los pocos delitos que ha aumentado.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha estado haciendo un trabajo muy importante para el limón en Michoacán, que ha dado resultados. Y Omar, si quieres platicar un poco más. En los distintos tipos de extorsión, como ya lo dijo la señora presidenta, hay uno que es el que más nos ocupa, que son las extorsiones presenciales, porque la gran mayoría son telefónicas, que estas generan una percepción de inseguridad, pero no un riesgo como tal físicamente. Cuando son extorsiones presenciales, como lo que comentó la señora presidenta en Michoacán, esas son las que más nos ocupan. La Secretaría de la Defensa Nacional al día de hoy tiene, en lo que va de la presente administración, tiene más de 70 detenidos. Se han incrementado las denuncias, el precio del limón está estable. Estas detenciones, pues inmediatamente tienen una repercusión en que disminuya la extorsión. Estos operativos se están replicando en otras partes también del país y en lugares donde tenemos coordinaciones muy estrechas con las fiscalías, como aquí en la Ciudad de México, se trabajan en conjunto también. Cuando hay denuncias, inmediatamente hay un área aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, de manejo de crisis y negociación, donde se comparte la información, se atienden a las víctimas y se busca detener a los responsables. Cuando son extorsiones telefónicas, la gran mayoría, como lo hemos detectado, también ha salido de algunos penales, donde estamos trabajando también con gobiernos locales, pues, para incrementar la tecnología en estos centros. También en tema de seguridad, Eduardo Ramírez, el gobernador de Chiapas, acaba de generar una orden que a partir del viernes todos los bares y cantinas cierren máximo a las 2 de la mañana. ¿Apoyaría que esta medida se trasladara a otros estados donde hemos visto que la violencia también está repuntando? Pues como ya lo dijo también la señora presidenta, en distintos estados cada quien tiene una estrategia de seguridad. Con el gobierno de Chiapas entrante hemos tenido comunicación diaria. Hoy en la madrugada estuvimos también en comunicación con el secretario de Seguridad de Chiapas para permanentes operativos que se están realizando en coordinación. Y ya por último, con la señora presidenta, me gustaría preguntarle sobre un tema… Sobre la extorsión es importante porque estamos trabajando en ello. Las personas no denuncian cuando son víctimas de extorsión por temor, y es entendible. Entonces, la idea es buscar que no necesariamente presenten su denuncia en el Ministerio Público, sino que tengan un espacio de denuncia anónima que les permita explicar qué es lo que están viviendo para poder intervenir con las fuerzas federales o estatales. El último tema que quería tratar es sobre los días de asueto o días de tradición que se celebran aquí en México. En el pasado 20 de noviembre pues se vio que fue una buena celebración aquí en el Zócalo, pero se vio que hubo menos gente porque no fue festivo. El presidente López Obrador comentó que le gustaría que hubiera fechas que se celebraran y que fueran el día de asueto, el día que se conmemora el hecho, el evento, ¿no? Me gustaría saber si usted es partidaria también de volver a citar esos días como asueto obligatorio, y si los días de tradición, como pueden ser el 10 de mayo, el 12 de diciembre o el 2 de noviembre, apoyaría que se declararan asuetos oficiales. Hace varios años se orientó a que el día festivo se pegara a lunes o a viernes. Cuando el presidente López Obrador dijo vamos a hacerlo el día que corresponda, pues tiene un sentido de memoria histórica. No es lo mismo, sobre todo para las y los niños, adolescentes, salir un 18 de noviembre que tener claro que el 20 de noviembre es el día de la Revolución y por eso es el día de asueto. Pero los empresarios turísticos, sobre todo, plantearon que había sido muy benéfico el que se pegara el día al lugar. Entonces, pues hay que evaluar los dos temas, pero lo más importante de esto es que más allá de que no sea un día de asueto, en todas las escuelas y a nivel nacional, pues se reconozca lo que significa el día para la historia de México. Porque durante muchos años, bueno, el 20 de noviembre lo convirtió en un desfile deportivo. ¿Y por qué era desfile deportivo? Pues quién sabe. La Revolución Mexicana había quedado de lado.
Entonces, lo que es importante es que las fechas, los símbolos, los nombres de las calles, pues tienen un sentido histórico. El otro día vimos aquí cómo la calle de Madero, aquí en el centro, pues fue Pancho Villa quien se paró y con su escalera, banco, no sé qué sería, puso el nombre de Francisco I. Madero a la calle, porque tiene un símbolo de un héroe nacional que dio su vida por la tercera transformación del país y principalmente por la democracia. Entonces, esos símbolos tienen que representar, porque nos representan como mexicanas y mexicanos. Pero bueno, ya si se mueve de día el día de asueto, pues ya tiene que verse también con el sector turístico, ¿no? Muchas gracias, Presidenta, y un saludo al Gabinete de Seguridad. Mi nombre es Santiago de Llano Nieves, del medio alternativo de comunicación Ecos Media MX. Presidenta, ayer se anunció la detención, y como lo mencionaron las compañeras periodistas, aproximadamente 90 policías municipales en Chiapas, y la Secretaría de Seguridad Pública destituyó a un jefe de policía de Guanajuato acusando de detenidos. Pero como otro lado, vemos con preocupación que en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México hay incendios donde incluso 4 personas perdieron vida e inundaciones donde se desaparecen los documentos. ¿Cómo están atendiendo estas situaciones donde se tiene que remar contracorriente? Pues cada caso es distinto, ¿no? El tema que tocas de la Benito Juárez es otro tema muy distinto. En la Ciudad de México, en todo el país hay policías municipales, policías estatales y bueno, la Guardia Nacional a nivel federal. En la Ciudad de México no hay policías de las alcaldías. Ellos contratan policía auxiliar o policía bancaria e industrial para poder dar apoyo a la seguridad, pero el mando de esas policías está en el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad. Entonces, eso es distinto, digamos, en la ciudad frente al resto de las entidades. Ahora, este último caso que tocas de la Benito Juárez, la última explosión no tengo más información, no podría decir exactamente qué fue lo que ocurrió, tiene que informarlo pues la propia jefa de gobierno o el secretario de Seguridad o el heroico cuerpo de bomberos o la fiscalía, si es que hay una investigación en este caso, que normalmente se abre de oficio una investigación en estos casos. Entonces no sé qué pasó en el último incendio. Lo que sí es que pues ya sabemos que en la Benito Juárez lo que hubo es un modus operandi relacionado con el cartel inmobiliario, que provino, o bueno, la fiscal general de justicia en aquella época, Ernestina Godoy, inició esa investigación producto de una explosión en un edificio en donde encontró que los departamentos estaban a un solo nombre y de ahí empezaron a investigar y descubrieron pues esta ola de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, que entre otros pues el hoy presidente del PAN es su máxima expresión. Y hay mucha gente detenida, ¿no? Y una inundación de los papeles que pues nunca pudo ser claramente explicada. Pero son dos cosas distintas frente a lo de Chiapas y todo lo demás. Mi segunda pregunta, Presidenta, ¿cómo podemos los ciudadanos contribuir a la lucha contra la extorsión y el cobro de piso? Pues se tiene que denunciar. Entendemos que tiene sus particularidades la denuncia en las fiscalías estatales y por eso vamos a generar este mecanismo que permita la denuncia ciudadana, la protección y al mismo tiempo pues la detención de los responsables. Bueno, cerramos, ya son 9:15. Última pregunta, Presidenta, última. Última pregunta. Mañana es el Día del Migrante.
¿Qué nos puede adelantar con respecto al apoyo legal y emocional de parte de los consulados de Estados Unidos? ¿Y cómo va este año el regreso de los paisanos para disfrutar de las fiestas decembrinas con sus seres queridos? Bueno, pues aquí siempre son bienvenidos y bienvenidas. Estamos trabajando con los consulados. Esta semana va otra vez el canciller a varias ciudades de Estados Unidos para poder hablar con los cónsules. Incluso él está yendo a los centros de detención para poder ver las condiciones en las que están migrantes mexicanos que han sido detenidos, sea por un asunto, son por asuntos migratorios, pero en algunos casos es porque cometieron o una infracción o un delito en Estados Unidos, que son tratamientos distintos. Y mañana les tenemos una muy bonita sorpresa, la verdad. Todos los que nos ven ahora sintonicen mañana. La primera parte de la mañanera va a ser sobre el Infonavit, quedamos de hablar de la ley del Infonavit, y la segunda parte la vamos a dedicar a nuestros hermanos y hermanas mexicanos que están en Estados Unidos, y les tenemos una sorpresa muy bonita, la verdad. Entonces, eso ya lo vamos a definir, pero les invitamos a que a todas y a todos, y particularmente a nuestros hermanos y hermanas allá, va a haber algo, la verdad, muy bonito, muy emotivo. Bueno, gracias a todos y a todas. Cerramos la conferencia de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.